Antes de comenzar la clase, ¿no? Para volver a lo mismo, ¿verdad? Revisé el día de ayer, ¿no? El correo diario lo reviso, por si me mandan alguna información de la escuela, por cualquier cosa. Entonces encuentro que hay alguien, Héctor Cardoso, que está presente ahorita. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, pues me pregunta en el correo que tiene duda en el problema 2. ¿No es así? Sí, pero bueno, sí. Sí, o sea, les digo, yo no tengo por qué, pues tratar nada, ¿no? Como dice el presidente, nada en lo oscurito o nada. No, no, no. Aquí todo es claro, transparente. Todo lo hacemos como debe de ser, ¿no? Entonces, yo ya les había dicho que, pues en el primer parcial, pues ustedes se dieron cuenta que les revisé hasta las operaciones que hacen mal. Ahorita lo mismo. Pero pues ya no hago ese archivo porque cuánto me tardó en hacerlo, ¿no? No sé si usted tenga ahí su examen. No lo tengo a la mano, profe. Pues lo debería de haber tenido a la mano, ¿no? Ahí lo tengo yo. Ahí lo tengo puesto, ¿no? Ah, listo. ¿Sí? A ver si, no sé si se alcance a ver. Sí, aquí lo tengo, profe. ¿Sí? Ahí está. El resultado dice que es 677.34 metros cúbicos. ¿Cierto? Sí. Bueno. Aquí está. Está el dibujo, ¿verdad? Está, pues, ¿qué hay? El peso del iceberg, la fuerza de flotación, nuestra ecuación de equilibrio, el peso específico del fluido, ¿verdad? El peso específico, hacemos la igualdad, ¿verdad? Y nos queda que el volumen desplazado es 600 por el peso específico, entre el peso específico del fluido menos el peso. Hacemos las operaciones y pues resulta que el volumen desplazado es de 5,254.6782. Ok, sí, Aquí gracias, está. profe. ¿Le podría poner tantito a la otra parte de al lado, por favor? Ahí está nuestro diagrama de cuerpo libre, agua de mar, la sumatoria de fuerzas, el peso específico del fluido, el peso específico del iceberg, ¿no? Va, Nos gracias, dan la profe. densidad. Sí, de hecho, o sea, yo no quería revisión ni No, nada. O sea, quería saber el programa porque la verdad no lo supe hacer en el examen y me trabé. no, ahora sí que para qué. O sea, pues les vuelvo a decir, ¿no? Está como ahorita, ¿no? Otro grupo que tengo después de ustedes. El examen, pues yo les doy normalmente que no les tendría que dar nada, 15 minutos de tolerancia, ¿no? Y les dije, esa tolerancia es para que ustedes suban su examen, no para que todavía estén esperando a ver quién les pasa o a ver qué, ¿no? Resulta que ayer que me puse a revisar ese otro examen, a calificar, pues el examen terminaba a las 12 del día. Y eso porque, según ellos, ¿no? Y fíjense cómo yo soy honesto. Yo soy honesto. Y según ellos, los de ese grupo,
empezaba ahorita que termina con ustedes, ¿no? A las 10 de la mañana. Entonces, yo les mandé el examen, como siempre, 5 minutos antes, ¿no? Ya cuando puse el teléfono, les pregunto, no ha llegado. No nos ha llegado. Pues, ¿cómo no? Bueno, ahí va otra vez, ¿no? Otra vez el mismo archivo como estaba, pues otra vez se los vuelvo a poner. ¿Ya les llegó? No, maestro, todavía no nos llega. Pues en eso pasaron 20 minutos, ¿no? Y entonces, ayer que revisé, uno me mandó su examen junto con el archivo donde están los correos de todos y donde está el examen cuando yo se los puse. Y entonces me fijé y el examen les llegó 3 minutos antes de las 10. Y fíjense, y no ha llegado, y no lo tenemos. Hasta que después, cuando ya habían pasado 20 minutos, ya nos llegó, maestro. Fíjense nada más, ¿no? Bueno, sale pues. Pues entonces les doy los otros 20 minutos que se retrasó el examen. Yo por eso les dije desde esta vez, ¿no? Ya para quitarnos de todos esos problemas, pues vamos a la escuela. Hacemos el examen y se acabó, ¿no? Bueno. Entonces voy revisando así como van llegando los correos. Y ustedes bien saben que a esa hora que llega el correo, pues es a la hora que ustedes me lo mandaron. ¿Cierto o falso? Contéstenme ustedes esa pregunta. Cierto. ¿Ya? Cierto. Entonces, pues ya terminé de revisar, ¿no? Ese grupo. Y entonces, pues veo que me faltan 2. Entonces me pongo a volver a revisar, ¿no? Por eso les digo, ¿cuánto es todo esto? Y entonces, pues recorro, ¿verdad? Recorro el correo y veo que hasta acá están, cuando ya se habían empezado a conectar los de la clase de la 1 a las 2:30 de la tarde. Entonces, pues abro el archivo y está el registro de la 1:30. Uno. Y el otro estaba también más de la 1. Oye, les di los 20 minutos que según ellos no llegaba el correo. Les di los 15 minutos. Terminábamos a las 12:05. ¿A qué horas me mandaron el examen, no? Entonces ayer que les puse su calificación, pues les dije, ¿no? Fuera de tiempo. Ah, pues ya están ahorita ahí los correos. No, maestro, nosotros sí le mandamos el examen a la hora que era. Oye, pues si ahí está en la computadora y ahí dice la 1:30, yo no lo inventé. Vean nada más. Ahí está, ¿no? Ahí está a qué horas me lo mandaste. Ahí está la fecha y ahí está la hora. Pues todavía no, maestro. Yo mandé a la hora mi examen. Entonces, les vuelvo a decir, ahorita para su compañero, pues porque las cosas tienen que ser así, ¿no? Sí, gracias, profe. Así deben de ser. Pero oye, si yo soy honesto con mi trabajo, ¿por qué la gente no lo es? ¿Por qué? Fíjense nada más, ¿no? Y vean qué tan mal estamos, ¿no? O sea, yo al menos, yo cuando fui estudiante, yo no hice nada de eso. Y yo siempre estuve en contra de eso, ¿no? Porque siempre en los salones hay quienes tratan de estar buscando hacer todo eso. Hasta de discusión, ¿no?
de discusión y de pleito con ellos. No, tú lo quieres hacer, hazlo. Yo no. Yo vengo a la escuela porque yo quiero estudiar, porque yo quiero salir de donde estoy. Si tú no vienes a la escuela, pues voy a perder tu tiempo a otro lado. No, que eres un hijo de quién sabe cuántas, que eres, pues seré lo que quieras. Seré lo que quieras. Ahora ya no. Ahora alguien les dice y todos sí. ¿Y dónde están los principios? ¿No? No, por eso ustedes deben de ser honestos, ¿no? Como les he dicho, en la escuela pues pueden pasar mil cosas. No sé si vieron por ahí, yo no lo he visto, ¿no? El video que han pasado de un maestro con un alumno de ahí del Politécnico, que agarrándose a golpes. O sea, ¿cuándo se ha visto eso, no? ¿Por qué? Pues, o sea, les digo, yo no lo he visto, la verdad, no lo he visto. Me han dicho, ¿no? Porque saben que yo trabajo en esto. Y hasta, pues, como riéndose, como burlándose, ¿no? Oye, ¿yo qué tengo que ver, no? No, no lo he visto. Ah, ¿ya viste? ¿Ya ves cómo son los del Politécnico? ¿No te da vergüenza? Pero, pues, ¿yo vergüenza de qué? ¿No? ¿Por qué? Pues porque no hay principios, no hay honestidad, no hay respeto al trabajo, no hay respeto a mi persona. Vean nada más. No. Por eso ustedes, ¿no? Yo les he dicho, en la escuela puede pasar todo eso, pero estando en un trabajo, ¿nos van a aguantar eso? No, no, a la primera de cambios, vámonos. Tú eres muy problemático. ¿Y para qué queremos problemas aquí? Para nada, para nada. Eres muy mentiroso, no haces lo que se te dice. No, vámonos, vámonos, ¿no? Entonces, no, no, yo cuántas veces les he dicho, la vida afuera, pues es totalmente diferente a la escuela. Que debo de saber, sí, pero que ya el comportamiento, ¿verdad? La actitud es diferente, sí. Entonces, vean, por eso yo les dije, ¿no? Y así como les dije a ustedes, se los dije a los otros, tengo 4 grupos. Les dije, ya vamos para ese segundo parcial, vamos a la escuela. Y yo todavía de buena gente, ¿no? Es que maestro, es que hay compañeros que viven afuera y que pues que tienen que venir y que gastan en el pasaje, que, bueno, dale pues. ¿Para qué? ¿Para hacer todo esto? No, le digo a su compañero, pues está bien, ¿no? O sea, yo le contesto para que no diga, ni siquiera me contestó, ¿no? Sí, Y gracias. así, a estos dos, ahorita la clase que sigue, les voy a decir, oye, aquí está, ahí está la computadora. Entonces, ¿por qué dices que tú mandaste tu examen a tal hora? Y entonces, ¿esto es mentira o qué? Hasta ese grado. Bueno, vamos entonces, ¿en qué ejemplo nos quedamos? En el En el 6.62. 6.62. Sí, sí, lo terminó. Entonces, vamos al... vamos rápido al 6.64. 6.64. 6.64.
Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos nuestra hoja. Nos dice el problema 6.64. Dice, queroseno con peso específico de 50 libras sobre pie cúbico. Fluye a razón de 10 galones por minuto. Desde una tubería de acero estándar de 1 pulgada cédula 40 hasta una tubería de acero estándar de 2 pulgadas cédula 40. Calcule la diferencia de presión en las dos tuberías. Bueno, pues tenemos ya un sistema de tuberías. Entonces, tenemos, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, tenemos el fluido. Dice que es queroseno. Y nos dan ya el peso específico de 50 libras sobre cúbico. Nos dan el caudal. ¿Verdad? Dice que son 10 galones por minuto. Entonces, no trabajamos en galones por minuto. Entonces, tenemos un pie cúbico por segundo, que son 449 galones por minuto. ¿Ah? Nos dice desde una tubería de acero estándar de 1 pulgada, entonces traemos la tubería, nos dicen, ¿ya? El diámetro de 1 pulgada, nos dice que es cédula 40. ¿Ya? Hasta una tubería de acero de 2 pulgadas, entonces tenemos una ampliación. ¿Ya? Conectamos a la otra tubería. Entonces dice que esta es de 2 pulgadas. Y tenemos una cédula de 40 también. ¿Ah? Y que nos dice que calculemos la caída de presión. La diferencia de presión. ¿Ya? Entonces, pues tenemos, ¿ya? Como siempre, nuestra línea centro de tuberías como eje de referencia, o nivel de referencia, y pues vamos a decir, como nos dicen, ¿ya? El flujo es así. Así es el flujo. Entonces, ¿ya? Nosotros vemos que para calcular esto, pues necesitamos ubicar nuestros puntos de referencia. Entonces, pues vamos a poner un punto, ¿ya? En esta tubería antes de la ampliación y un punto después, ¿ya? Ahí. Y que ya nosotros sabemos que esos puntos, pues me dan datos y que entre esos puntos está lo que necesitamos calcular. ¿Ya? Bueno, entonces ya están mis datos, ya hice un dibujo de lo que me dijeron para entenderlo. ¿Ya? Bueno, entonces ya de ahí podemos establecer la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Entonces tendríamos que la carga de presión del punto 1, acuérdense que siempre se escribe en dirección del flujo. La carga de presión en 1 más Z de 1 más la velocidad de 1 igual a la presión en 2 más Z de 2 y más la velocidad en 2. Entonces nos dicen que calculemos la caída de presión. Nosotros ya sabemos que existe esa caída de presión por el rozamiento que trae el fluido en la pared, en la tubería,
el rozamiento que trae entre las capas del fluido, cuando agarra esta expansión, también se genera ahí una caída de presión. Cuando entra esta otra tubería, pues otra vez, ¿no? El rozamiento. Y eso es lo que nos genera la caída de presión o la diferencia de presión. Entonces tenemos que la presión 1 menos la presión 2 entre el peso específico es igual a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2 veces la gravedad. Entonces nosotros queremos esta variación de presión, ¿ya? Entonces tenemos que esa variación de presión pues va a ser igual a el peso específico que multiplica a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G. Y ahí estará, como siempre, la ecuación que nosotros necesitamos para calcular, ¿ya? Y entonces ver qué datos tenemos y qué datos nos faltan. Entonces, el peso específico, pues ellos me lo dieron. El nivel de referencia, pues línea centro de tuberías, ¿ya? Entonces, estas zetas, después, las velocidades. Yo sé que en esta tubería de diámetro menor la velocidad es mayor, que cuando entre el fluido a esta tubería de diámetro mayor, la velocidad será menor, ¿ya? Pero no las tengo. Me dieron el caudal. Entonces, yo ya sé que con el caudal puedo calcular las velocidades, ¿ya? Entonces, tenemos que el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, la velocidad 1 pues va a ser igual al caudal. ¿Cuánto nos dio el caudal? 0.0222. 0.0222. Vamos a poner aquí 0.0222. Y ya este está en pies cúbicos por segundo. Entonces ya tenemos ahí la caudal. Bueno, entonces ya sé que tengo que ir a la tubería de acero, acero estándar, cédula 40, entrar en diámetro nominal, 1 pulgada, y ver cuál es el área de flujo. ¿Cuánto nos da? 0.00600 pies cuadrados. 0.0600. 0.00600. 0.00600. A ver si es así. Sí, profe. ¿Sí? Entonces ya con esto calculamos la velocidad 1. La velocidad 2, pues tenemos 0.0222. Y ahí mismo, en esa misma tabla vamos a 2 pulgadas de diámetro nominal. ¿Y cuál es el área de flujo? 0.02333. 0.02333. También está en pies cuadrados. Y entonces ya tenemos las velocidades. ¿Cuánto nos dio? La primera de 3.7. 3.7. ¿Cuánto? 3.7 la primera. 3 pies por segundo. La segunda. 0.95. 0.95 pies. Como decíamos, aquí una velocidad, como diámetro menos, alta. Entra a un diámetro mayor, la velocidad va para abajo, ¿no? Entonces, pues ya tenemos todo para calcular
esa diferencia de presiones, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ponerlo aquí abajo. Entonces la presión 1 menos la presión 2, el peso específico que es de, pues, pues, queda de la velocidad 2 de 0.95 al cuadrado menos la velocidad 1, que es de 3.7 al cuadrado, entre 2 por 32.2. Entonces, pues ya sé cuál es la caída de presión. ¿Cuánto nos da? Me dio a mí de Menos nueve. menos 9.9281. Menos 9. 9281. Y esto debe de estar en libras sobre pie cuadrado. Entonces, acuérdense que esto ya lo vimos cuando analizamos los manómetros diferenciales que teníamos conectados una tubería con otra tubería. Y que nosotros decíamos, ¿no? No sé si fue en el salón de ustedes o en el otro. Me preguntaron que si entonces aquí había una presión de vacío, porque nos dio negativo. No, ¿verdad? No, no es eso. Esto es lo que me indica es en qué tubería hay mayor presión o menor presión, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos esa parte, si nosotros de aquí despejamos y decimos entonces, ¿no? Decimos que la presión en 1 va a ser igual. Que está restando, pues pasa sumando, ¿no? A la presión 2 menos 9.9281. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿En dónde hay mayor presión? ¿En dónde hay mayor presión? La presión. Pues en el punto 2, ¿no? Porque la presión es igual a la presión 2 menos esto. Entonces, la presión aquí es mayor que la presión acá, ¿verdad? Y si nosotros lo podemos analizar así y decir, si alguien dice, es que hay una presión de vacío, no hay ninguna presión de vacío. Ahí lo que quiere decir que la presión en el punto 2 es mayor que la presión en el punto 1. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Si nosotros checamos aquí con la ecuación de Bernoulli, entonces podemos ver, ¿verdad? Podemos ver que nosotros aquí tenemos, ¿verdad?, una velocidad mayor. Entonces tenemos una velocidad hacia arriba. Nosotros podemos ver que aquí en este punto tenemos una velocidad hacia abajo. Entonces, las velocidades tengo una velocidad mayor y una velocidad menor. Entonces, para que se compense nuestra ecuación de Bernoulli y siga la conservación de la energía, las zetas se eliminaron. ¿Ya? Se eliminaron. Entonces, si aquí la velocidad bajó, pues entonces la presión tiene que ir hacia arriba.
Y entonces, si aquí tengo una velocidad alta, tengo que tener una presión baja. Y ahí está. Entonces, debo como les he dicho, ¿no? Debo de revisar mis resultados para decir, oye, ¿por qué me dio base? ¿Por qué me dio negativo? Esto es aquí hay un vacío. No, porque con esto tú vas a saber en qué punto hay mayor presión. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Ese problema? No, profesor. No. No, profe. No, profe. Entonces, por eso, vean, que como les dije, ahorita vamos a ir explicando, pues, hasta los detalles, ¿no? Ya para que más adelante pues, ustedes ya tengan presente por qué son esos resultados. Bueno, vamos entonces con el problema 6.66. 6.66. Entonces vemos ahí en nuestra hoja y nos dice, para el sistema que muestra la figura 6.24, calcule, inciso A, la rapidez del flujo volumétrico desde la boquilla. Inciso B, las presiones en A y B. Bueno, entonces dice que la figura 6.24, bueno, pues aquí la tenemos, ¿verdad? Aquí está. Figura 6.24, problema 6.66. Tenemos un depósito, tenemos aceite, el depósito es abierto a la atmósfera y tenemos la tubería. Y termina en una boquilla. Y tenemos los demás datos. ¿Ya? Ahí está. Bueno, entonces vamos a hacer el dibujito. Entonces, al final, pues, dice que termina en una boquilla. ¿Ya? Algo muy importante, ¿ya? El depósito está abierto a la atmósfera. ¿Ya? Está abierto a la atmósfera. Bueno, entonces, pues dice que tiene aceite. ¿Ya? Tenemos el aceite, pues nos dice, es por demás, ¿no? Pero de todos modos dice el flujo. La dirección del flujo.
Después, pues nos da la especificación, ¿no? Nos da la especificación de este tubo, todo este, que dice que es de un diámetro dice que es OD, un diámetro exterior de 120 milímetros y con un espesor de pared de 3.5 milímetros. Después dice que el diámetro del chorro es de 35 milímetros. El que tenemos, ¿no?, de este punto, del centro de esta tubería al centro de esta otra tubería, que es la misma, ¿no? Tenemos 1 metro y del espejo del fluido, ¿no?, tenemos 3 metros. 3 metros. Y nos dicen que tenemos aceite con gravedad específica de 0.85. Nos dan la ubicación de los puntos que nos están diciendo, ¿eh? Tenemos por aquí el punto A y tenemos por aquí al punto B. Entonces, nos dice que primero calculemos la rapidez del flujo de volumen de agua desde la boquilla, ¿no? O el caudal, ¿no? El caudal es lo que necesitamos calcular, ¿verdad? El caudal. El caudal que está circulando, ¿verdad? El caudal que está circulando por todo esto. Todo esto. Bueno, entonces, necesitamos entonces nuestros puntos de referencia. Nosotros vemos que el depósito está abierto a la atmósfera y que aquí en el espejo del tanque nosotros tenemos pues varios datos, ¿ya? Varios datos. Entonces me conviene pues poner aquí, ¿ya?, aquí a el punto 1. Y el chorro que está saliendo también a la atmósfera. Y que aquí también tengo datos, ¿ya? Aquí también tengo datos. Entonces, exactamente a la salida de la boquilla voy a poner el punto 2. Y ya, ¿verdad? Es lo primero que siempre tengo que hacer, seleccionar los puntos de referencia. Y que esos puntos me den datos. Y que entre esos puntos esté lo que vamos a calcular. Bueno, entonces de ahí pues vamos con la ecuación, ¿verdad? Les vuelvo a decir, todavía nos dice el sentido del flujo, pero pues ya vemos cómo está. Vamos entonces, ¿verdad? Tendríamos que la carga de presión del punto 1 más la carga de posición y más la carga de velocidad igual a la carga de presión del punto 2 más la carga de posición y más la carga de velocidad. Entonces nosotros queremos calcular el caudal, el flujo volumétrico. Y esto es igual a la velocidad
por el área. ¿Ya? Entonces, la velocidad, yo sé que aquí en el espejo pues es 0, pero desde que entra a la tubería hasta que sale, pues ya es otra velocidad. Que en la tubería tengo una velocidad distinta a la velocidad con que está saliendo, sí. Porque aquí tenemos este diámetro y aquí tenemos este otro diámetro. Entonces, cuando cambian los diámetros, cambia la velocidad. ¿Ya? ¿Que tengo el área de la tubería? Sí. ¿Que tengo el área de diámetro del chorro? También. Entonces, lo que no tengo es la velocidad. Si yo calculo la velocidad de la tubería, pues puedo calcular el caudal. O si yo calculo la velocidad con que está saliendo el chorro, también puedo calcular el caudal. Así es que entonces, en la ecuación de Bernoulli, lo que tengo que encontrar es la velocidad. ¿Ya? Es lo que tengo. Porque, pues no me dieron datos, ¿no? Nada más me dice para el sistema que se muestra en la figura, calcular, inciso A, la rapidez de flujo y las presiones en A y B. Es todo lo que tengo. Es todo lo que tengo. Bueno, pues desde aquí de esta ecuación, pues vamos a despejar, ¿ya? A las velocidades. Bueno, vamos entonces. Tenemos que la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces g es igual a la presión 2 menos la presión 1 entre el peso específico, ¿ya? Más Z2 menos Z1. Entonces, la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la presión 2 menos la presión 1 entre el peso específico, más Z2 menos Z1. Ahí está, ¿ya? Ahí está despejado lo que necesitamos. Entonces, vemos la instalación, vemos los datos y vemos qué es lo que nos hace falta. ¿Ven? Vamos entonces. La velocidad en el punto 1. Ya nosotros sabemos que el espejo se mueve muy lento, comparado con la velocidad que está en la tubería y la velocidad que tenemos a la salida. ¿Ya? Bueno, pues entonces la velocidad en este punto es 0. La velocidad con que está saliendo el chorro no la conozco. Vamos, ¿ya? La presión a la que está expuesto el chorro, pues es presión atmosférica. La presión a la que está expuesto el espejo del fluido, pues también es presión atmosférica. Entonces, este término es 0. Si nosotros, entre los dos puntos que tenemos, ya tomamos nuestro punto de referencia, que siempre es el más bajo, entonces tengo el punto 1 y el punto 2. El punto 2 es el más bajo. ¿Ya? Entonces marcamos nuestro nivel de referencia. Y entonces Z2 es 0. Y Z1, pues sí la conozco, ¿no? Sé cuánto hay de aquí al espejo. 3 metros. Bueno, pues entonces ya tengo que menos la velocidad 2 es igual a 2G por. Entonces de aquí nada más me quedó menos Z1. Y que este menos con este menos de acá, pues nosotros lo podemos multiplicar por menos 1 y pues nos queda positivo. Entonces tendríamos que la velocidad 2 al cuadrado es igual a 2 veces G por Z1. Y que entonces ya puedo calcular la velocidad 2, ¿verdad? Es igual a la raíz de 2 veces G por Z1. Y que al final de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Al final de este tema, pues vamos a ver algo, ¿no? Que se llama el
el principio de Torricelli, ¿verdad? Y que Torricelli llegó a esta ecuación. A esta. Entonces luego estamos haciendo esto y luego nos preguntan, ¿qué ecuación es esta? Pues es la ecuación de Torricelli, ¿verdad? Que es con lo que vamos a terminar. Entonces ya está todo para encontrar la velocidad de ese punto. Entonces tenemos 2 por, estamos en el sistema internacional, 9.81 multiplicado por 3. Entonces, ¿cuánto nos da la velocidad? 7.67. 672. 672 metros por segundo. Y que ya da, entonces, si ya tengo la velocidad, pues ya puedo calcular el caudal. Podría haber encontrado la velocidad, ¿verdad? Ahorita, pues la única velocidad que podía encontrar era esta. ¿Por qué? Porque si yo hubiera querido, ¿verdad?, trabajar de este punto a este, pues no conozco la velocidad, tampoco conozco la presión. O que yo hubiera querido calcular de este punto a este punto, pues aquí tampoco conozco la velocidad ni tampoco la presión. ¿Ya? No conozco nada de eso. Bueno, entonces ya tenemos la velocidad. Entonces podemos decir que el caudal va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Entonces el caudal va a ser igual a 7.672 por el área, que sería pi por 0.035 para pasarlo a metros, ¿ya?, al cuadrado entre 4. Y entonces, ¿cuánto nos da el caudal? $7.38 por 10 elevado a la menos 3. $7.38 por 10 a la menos 3. Entonces ya está, ya está lo del primer inciso. Pero ahora después me preguntan, ¿ya?, con respecto a los puntos. Me dice que calcule las presiones, la presión aquí en A y la presión aquí en B, ¿ya?, que van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Porque para llegar de este punto a este otro punto, el fluido tiene que recorrer todo esto. Se genera rozamiento en la pared de la tubería, se genera rozamiento en las capas de fluido, entonces aquí va a haber una presión mayor que aquí. Entonces, desde que analizamos, pues vamos pensando qué es lo que nos va a dar como resultado. ¿Sale? Bueno. ¿Le puedo borrar esto para seguir aquí por el dibujo? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a borrar. Disculpe, profe, una preguntota rápida. ¿Podría volverme a explicar por qué se canceló el Z2? Porque nosotros siempre tomamos como nivel de referencia el punto más bajo entre ellos. Entonces tengo el punto 1 y el punto 2. El punto 2 es el que está más abajo. Y hasta aquí yo siempre le marco, ¿no? Este triangulito sombreado, ese triangulito es un símbolo. Y eso quiere decir nivel de referencia. Entonces, entre el punto 1 y el punto 2, el 2 es el que está más abajo. Así es que entonces Z2
vale 0, porque de aquí voy a empezar a contar o a medir. Por eso es que se canceló, porque ahí es nuestra referencia. Entonces ahí empieza el 0 y vamos para arriba. Siempre hacia arriba, para que siempre sean positivos. ¿Ah? O si yo le pongo ahí, si yo pongo este como nivel de referencia, entonces este vale 0, pero ahora vengo hacia abajo. Entonces este tiene que ser menos 3. Por eso nosotros siempre tomamos el punto más bajo y hacia arriba. Hacia arriba todos son positivos. ¿Vale? Gracias, profe. Bueno, entonces, vamos ahora, ¿no? Nos pide que calculemos la presión en el punto A y la presión en el punto B. Entonces, la ecuación de Bernoulli nosotros la podemos mover entre los puntos. ¿Ya? Entonces, pues puedo venir del punto 1 al punto A. O también puedo venir, ¿ya?, del punto 1 al punto 2. Porque yo ya sé qué está pasando aquí y también sé qué está pasando acá. No puedo ir del punto A al punto B, porque no sé qué está pasando en esos dos puntos. Entonces, así puedo mover la ecuación de Bernoulli. Entonces, pues voy a venir, ¿no?, de acuerdo al sentido del flujo. Voy a venir del punto 1 al punto A. Entonces tenemos que la carga de presión del punto 1 más la carga de posición del punto 1 más la carga de velocidad del punto 1 es igual a la carga de presión del punto A más la carga de posición del punto A y más la carga de velocidad del punto A. Entonces me piden la presión aquí y ahí la vamos a despejar, ¿ya? Entonces, pues tendríamos que es la presión 1 entre el peso específico más Z1 menos ZDA. Más la velocidad 1 menos la velocidad de A entre 2G. Y esto igual a la presión en A, carga de presión. Nosotros queremos solamente la presión. Entonces, de aquí pues vamos a despejar. Entonces, la presión en A va a ser igual a la presión en 1 más el peso específico que multiplica a Z1 menos ZDA más la velocidad 1 menos la velocidad de A entre 2G. Y entonces ya está la ecuación que nosotros necesitamos. ¿Ya? Ya que está, entonces veo mis datos para ver si algo me falta calcular o no. Entonces, la presión en el punto 1 está abierto a la atmósfera. Entonces, la presión en el punto 1 es C. El peso específico, pues ya lo calculé, ¿no?, para resolver el otro problema. Y entonces ahora venimos, ¿ya? Ahora venimos del punto 1 al punto A. Entonces, el punto A es el más bajo. Este va a ser mi nivel de referencia. Ahí está. Y si yo voy a empezar aquí, entonces este vale 0. Y voy a ir hacia arriba. Entonces, Z de A es 0. ¿Cuánto vale Z1? Ah, pues Z1 vale 1 metro más 3 metros. En total, 4 metros. ¿Ya? 4 metros. Si quiero, aquí lo pongo. ¿Ya? Z1 es igual a 1 metro más 3 metros. 4 metros. Después, ya seguimos. La velocidad en 1, pues es la velocidad del espejo del fluido. Entonces ya sabemos que esa velocidad es 0.
Y la velocidad que tiene desde que entra el fluido a la tubería. ¿Ya? No la conozco. No la conozco, pero pues la puedo calcular. ¿Por qué? Porque del inciso anterior ya calculé el caudal. Entonces, nosotros tenemos que el caudal es igual a la velocidad. Entonces, la velocidad en A va a ser el caudal entre área de A. Tengo la especificación de la tubería y ya tengo el caudal. Entonces, podemos calcular la velocidad. ¿Cuánto nos dio el caudal? 8 punto qué, algo así, ¿no? 7.38 por 10 a la menos 3. Entonces voy a esta tubería. ¿Ya? ¿Y cuánto es el área de flujo? 1.003 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. 3 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y entonces ya podemos saber qué velocidad tiene el fluido desde que entra a la tubería hasta que llega a la boquilla. ¿Cuánto nos dio? $0.7358. 0.7358 metros por segundo. Entonces, ya, este ya lo conozco, este ya lo tengo aquí, y este ya lo calculé. Entonces, pues ya puedo decir que la presión en el punto A, pues va a ser igual a el peso específico. ¿De cuánto era? 8 punto qué. Nos dieron la gravedad específica de 0.85. El peso La de específico 8. da de 8.3385. 85. Multiplicado por Z1, que son 4 metros. Y de aquí nos quedó menos la velocidad de A, que es de 0.7358 elevado al cuadrado, entre 2 por 9.81. Entonces, ya sabemos qué presión hay ahí. ¿Cuánto nos da? 33.12. 33.12. Esto pues debe de estar en kilo pascal. ¿Vale? Bueno, entonces, si yo hubiera hecho el cálculo de A al punto 2, me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Y lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya conozco qué está pasando en el punto 2. Bueno, ya está. Ahora vamos por la presión en el punto B. Entonces ya tengo más caminos. ¿Ya? Puedo venir del punto 1 al punto B. Puedo venir del punto A al punto B. O puedo ir del punto B al punto 2. Y en todos me va a dar lo mismo. En todos, ¿verdad? Entonces, pues yo veo que el más fácil es del punto B al punto 2. Entonces, vamos a ir del punto B al punto 2. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto?
para borrarle y ahora calcular de aquí a aquí, No, profe. No, profe. Creo que no. ¿no? ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí? Entonces, como les dije, puedo ir del punto 1 al punto B, del punto A al punto B o del punto B al punto 2. Pues yo creo que es más fácil del punto B al punto 2. Entonces, en el sentido del flujo, ¿no? Siempre. Entonces, tenemos la carga de presión del punto B más la carga de posición más la carga de velocidad. Y esto es igual a la carga de presión del punto 2 más z de 2 y más la velocidad 2. Entonces nosotros queremos saber la presión, que va a ser menor que la presión en A. Entonces de aquí despejamos, ¿verdad? Y tenemos que la presión en B va a ser igual a la presión o carga de presión en 2 más Z2 menos Z1. Este es Z de B. ¿Ya? Más la velocidad 2 menos la velocidad de B entre E. Y de aquí despejamos, ¿no? La presión en B es igual a la presión 2 más el peso específico que multiplica a Z2 menos Z de B más la velocidad 2 menos la velocidad de B entre G. Entonces ya estará la ecuación para calcular lo que necesitamos. Entonces vamos a ver qué hay. Entonces la presión en el punto 2, el chorro está expuesto a la atmósfera. Entonces esta presión es cero. El peso específico ya lo tenemos, ¿verdad? Porque tenemos la gravedad específica. Después nosotros vemos que este punto con este punto están sobre la misma línea de referencia. Si están sobre la misma línea de referencia, pues esto es cero. Las velocidades. Pues nosotros vemos que la velocidad del fluido desde que entra a la tubería hasta que llega a la boquilla es la misma. Entonces ya la tengo. Ya la tengo. La velocidad de B es igual a la velocidad de A. Ya la calculamos. ¿Ya? Y la velocidad en el punto 2, también ya la calculé. Ya calculé esa velocidad. Entonces, la presión en el punto B, ¿ya?, será igual al peso específico. Era de 8 punto ¿qué? ¿Cuánto era? 8.3385. 8.3385. Sí. 3385. Multiplicado por la velocidad en 2, habíamos calculado en un principio. ¿Cuánto era? 7.672. Menos la velocidad, que hoy acabamos de calcular, la velocidad del punto A, de 0. ¿Qué era? 73.59.
Entonces ya podemos saber la presión que hay en el punto B. Me da de 8.56. 8.56 Sí, profe. kilopascal. Y entonces, pues si estamos bien, este tiene que ser menor que esta de acá. No, perdón, me equivoqué. Me dio 24.78. Sí, es 24.78. Ajá. Bueno, Es que es un número de más. 24.68. 24. 24.78. Y la otra, ¿cuánto nos había dado? De Ya. 32, 33.2. 33.2. Entonces, por eso, ¿verdad? Siempre que el fluido va recorriendo, pues la presión tiene que ir disminuyendo por el rozamiento que lleva. ¿Sale? Bueno, entonces, la ecuación la podemos mover, ¿verdad? Podemos llevarla de un punto a otro, siempre y cuando en los puntos tengamos datos. Y en los puntos vamos a calcular algo. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, entonces vamos con el que sigue. Vamos con el 6.68. $6.68. Entonces ahí tenemos, ¿no? Nos dice, para el tanque sellado que se muestra en la figura 6.25, calcule la presión del aire que causaría que la velocidad del flujo fuera de 20 pies por segundo desde la boquilla. La profundidad H es de 10 pies, ¿no? Entonces, aquí tenemos el problema y ahí tenemos el dibujo. Entonces, es un tanque presurizado, ¿verdad? Así se llaman, tanques presurizados. Lo que está aquí en la parte de arriba, pues se le llama vejiga. Es una especie de cámara, ¿verdad? De cámara como las que traen las llantas de los automóviles. Entonces, a esa cámara, pues, se le suministra aire a presión. Cuando entra el fluido al sistema, por algún lado debe de tener la entrada del fluido, ¿no? Aquí nada más está así. Entonces, el aire se comprime, la cámara se comprime. Cuando nosotros damos paso a la salida, entonces esa cámara se expande y nos manda el fluido a esa presión. ¿Ya? Bueno. Ahí nosotros vemos que ya en muchos lugares, edificios, ¿verdad? Hospitales, en lugares como estos, pues ya trabajan con puros tanques hidroneumáticos. ¿Por qué? Porque ya con estos no necesitan tener los tanques elevados. Ya la bomba mete el agua al sistema y ya nos manda el caudal y la presión, ¿verdad? Que necesitamos. Entonces ya no necesitamos poner 10, 12 tanques, ¿no? Arriba en la azotea. Ya no. Es más, ya, por ejemplo, en lugares como, pues ahí la Ciudad de México, pues ya no se permite
las construcciones nuevas, que tengan todo ese montón de tinacos allá arriba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se hunden, ¿no? Las construcciones. Y aparte, pues la zona sísmica que está, ¿no? Entonces ya las nuevas construcciones todas requieren de tanques hidroneumáticos. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces tenemos el sistema cerrado, tenemos el aire a presión, tenemos la altura en el tanque y nos dice que tenemos un diámetro de 3 pulgadas. Un diámetro de 3 pulgadas es lo que tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces nos piden que calculemos la presión, ¿verdad? La presión que necesitamos para mantener esas condiciones de flujo. Bueno, pues desde aquí nosotros marcaríamos, pues aquí, ¿verdad? El punto 1. Que ahí está donde lo que me están pidiendo. Y nosotros vemos que el chorro es expuesto otra vez, ¿no? A la atmósfera. Entonces marcaríamos el punto 2 ahí. Y pues ya con los puntos de referencia, pues ya podríamos, ¿verdad? O ya podemos escribir la ecuación y despejar lo que necesitamos y ver qué nos hace falta calcular. Bueno, entonces vamos. Tenemos la carga de presión en el punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad. Y esto es igual a la carga de presión del punto 2 más la carga de posición y más la carga de velocidad. Entonces queremos saber la presión en el punto 1. Entonces tenemos que la carga de presión en 1 es igual a la carga de presión en el punto 2 más Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2. Y aquí despejamos y tenemos que la presión en 1 es igual a la presión en 2 más el peso específico que multiplica a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G. Y que entonces ya tenemos, ¿verdad?, la ecuación que necesitamos. Esa es la ecuación que necesitamos. Entonces, vamos a ver qué datos tenemos y qué hay que calcular. Entonces, la presión en el punto 2 la estamos tomando exactamente a la salida para que no se pierda el diámetro, pero ya está expuesto a la atmósfera. Entonces, la presión en el punto 2 es 0. El peso específico, pues no hay ningún problema. Es agua.
y estamos en el sistema inglés. 62.4. Nuestras alturas, ¿ya? El punto 2 es el punto más bajo entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, al punto 2 lo vamos a tomar como nivel de referencia. Entonces, Z2 es 0. ¿Ya? Y Z1, pues, es el valor de la altura. ¿Ya? Entonces, dice que tenemos 10 pies. ¿Ya? H es 10 pies. H es igual a 10 pies. Que pues este vendría siendo el valor de Z1. Después, ¿ya? La velocidad con que está saliendo el chorro no la conocemos. ¿Ya? No conocemos la velocidad. La velocidad en el punto 1 sí la conocemos, porque es la velocidad del espejo del fluido. No importa que esté presurizado. Este se va a mover muy despacito comparado con este. Entonces, la velocidad en 1, la velocidad en 1 es 0. Entonces, nada más necesito calcular la velocidad en 2, ¿ya? Es lo que necesitamos. También del problema nos dijeron que dice calcular la presión de aire que causaría que la velocidad del flujo fuera de 20 pies por segundo desde la boquilla. Entonces, tampoco no vamos a calcularla porque ya nos dio el dato. La velocidad en 2 es de 20 pies por segundo. Ya vean, ya tenemos todo. El peso específico, ya está Z1 y nos dio la velocidad. Entonces ya nada más es sustituir los datos. Sustituir los datos y encontrar qué presión, ¿verdad?, debemos de mantener en ese punto para que tengamos la condición de los 20 pies por segundo. ¿Vale? Lo terminan y la próxima clase, mañana, pues revisamos, ¿no? Vemos el resultado. ¿Vale? Bueno, ahí le dejamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. No, entonces ya está todo. No, profe. Es sustituirlo en el resultado. Pero pues vamos a ver ese resultado. Bueno, entonces ahí le dejamos. Nos vemos la próxima clase. Hasta mañana, profesor. Que tenga Hasta buena- mañana, profe. Hasta luego. Hasta luego. Estoy viendo, profe. Hasta luego. Igualmente. Gracias.